hemos hablado de la importancia en tiempos donde la gente rehúsa de creer, en tiempos donde la gente rehúsa de hacer las cosas como Dios le pidió, aún viniendo a la iglesia, aún estudiando la Biblia, la palabra de la semana y aún enseñándola. Cuando llega el momento de resolver las cosas a la altura de lo que Dios pide, a veces terminamos haciendo las cosas como antes las hacíamos, basados en las pasiones, de enojo, de bronca o de apetito sexual. No importa qué sea lo que hago, termino haciendo a veces las mismas cosas que hacía antes, de la misma manera. Ahora algo peor, antes no conocía la palabra y bueno, creo que Dios entendía de que no conocía la palabra, podía cometer un error. Pero ahora que sí conozco la palabra, ya no hay vuelta atrás para mí. De hecho, una de las formas de confrontar a Jesús a los fariseos fue: la palabra que vosotros enseñáis es la que os condena. Les dice, porque en realidad a veces somos rápidos para enseñar y lo más difícil de todo es hacer. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de la importancia de hacer. El cristianismo se ve en el hacer, no el hacer de las cosas rutinarias, sino en los momentos críticos, en el momento difícil, en cómo voy a resolver una situación, en cómo voy a priorizar una situación. Se tiene que ver la palabra. Y le dije a este líder, le dije, primero se presenta el evangelio, acordate de esta frase, luego intento congregar al hermano para que pueda sentir lo que se siente estando como cuerpos juntos, mientras estamos en una atmósfera de fe adorando a Dios. Luego trabajamos en el convencimiento, un convencimiento que es intelectual. Simplemente le explicamos el evangelio, cómo se presenta, lo que hizo Jesús. Luego en la persona vemos que empieza a tener ciertas intenciones para con el mensaje que le damos, para con el evangelio de Jesucristo, frente a la nueva oportunidad, y la persona empieza a adquirir adhesión. Repita conmigo esa palabra, adhesión. Amén, muy bien. Muchos son los que llevaban al paralítico porque querían todos que se sane y que Jesús lo sane, pero no todos los cargaban con el hombro y no todos rompieron el techo y no todos lo metieron. A veces simplemente hay adhesiones, que no está mal, está bueno. Mi mamá, siempre recuerdo de que mi mamá venía, se me dormía en todas las prédicas, no sabía una canción, durante muchos años Anita no sabía ni una canción, pero ella no faltaba un culto, y no es que no faltaba el culto por Dios. Decía, si mi hijo no me ve, me revienta, decía Anita. La adhesión era más una adhesión a mí, y era simpatizante de Cristo, pero todavía no tenía la convicción de transformación que debe lograr Dios en nuestra vida. Si yo me quedo simplemente con que le presento el evangelio, con que logré que congregue, si yo trabajo para que convencerlo o convencerla, y si yo logro de ella solamente adhesión, y yo quizás logré un miembro más para el club de fans de Jesucristo, pero no significa que por eso logré lo más importante para nosotros, que es la conversión. No puedo lograrlo yo, pero mi trabajo está permitiendo la durabilidad necesaria para que las personas tomen la decisión necesaria, para que escuchen la palabra necesaria, para que esté en un ambiente de transformación, de fe necesario, y para con el tiempo que empieza a convertir la vida. Dígame amén por esto. Entonces lo más importante, el bautismo es una parte importante. No es que yo me preparo para el bautismo, es que el bautismo es el comienzo. Por eso trabajamos todos para que todos los que no conozcan a Cristo les den su vida a Cristo, aunque sea una vida muy pecaminosa. No importa cuán pecaminosa sea, cuando te levantes del agua, Dios ya no le va a acordar nunca más. Porque esa es la decisión maravillosa de confesar exteriormente lo que interiormente me está pasando. Estoy creyendo en ese que no veo. Estoy convenciéndome de eso que no veo. Siento adherencia. Todavía tengo muchas cosas por cambiar y todavía tengo muchas debilidades por corregir, pero entonces estoy en ese proceso de transformación. Y los hermanos los llevan al racimo, y otros los invitan a tomar unos mates, y otros los invitan a la plaza, y otros vienen al culto de jóvenes. Ayer tuvimos un culto de jóvenes precioso. Denle un fuerte aplauso al trabajo que hace la juventud. Precioso trabajo, ayer lo veía. Ayer nos compartió la palabra el hermano Norberto, Balsura, Beto. Amén, muy lindo. Qué lindo ver a la juventud ahí. Tuvieron un tiempo precioso, de calidad. Y cada una de esas cosas son como un ladrillo que va levantando una postura, una manera de ser, una forma de pensar. Cada enseñanza que damos es un golpe, no es una caricia, es un golpe. Es un golpe a una vieja manera de pensar, a una vieja manera de reaccionar, a un viejo carácter, a una vieja vida de las cuales vamos a intentar hablar aquí. ¿Cuánto me dicen amén hasta acá? ¿Cuánto me entendieron? Amén. Y lo que yo digo, arranco diciendo que es medio difícil, si yo no logro la conversión en la persona, poder ayudarlo de verdad. Mi aliento, mi vamos, campeón, las cosas van a pasar. ¿Está mal? Escuché estas citas bíblicas.
escuchaste léete este libro. Son todas simplemente alientos y ánimos. La realidad es que ningún hombre puede convertir a ningún hombre. Si no interviene Dios sobrenaturalmente, y yo no creo en ese Dios que quiere intervenir, no hay cambio alguno en las personas. Mi chamullo se acaba en la realidad de la vida de la persona. Lo puedo hacer llorar, lo puedo hacer estar contento un rato, pero no lo puedo convertir. Puedo ser un buen orador, puedo ser un buen orador, a pesar de toser arriba del micrófono, pero que te haga llorar, que te vayas motivado, no habla de que logré lo más importante de todo, que mi trabajo sirva para la conversión de mi hija, que mi trabajo sirva para la conversión de mi esposo, que mi trabajo sirva para la conversión de mi barrio, de mis padres. ¿Cuántos me dicen amén por esto? Tercero, me quedo con un consejo que dije cuando enseñamos consejería en la iglesia. La frase es: no, se lloró todo. ¿Y cómo te fue? ¿Hablaste? Se lloró todo. Es como que si lloró todo estuvo bueno, si no llora todo no estuvo bueno. Si se le caen los mocos y se le quedan colgados los mocos así, se recibió todo. Amén. O frases como: se fue contenta. Nunca en mi vida me fui contento de una consejería que me dio mi formador. Jamás. Me fui sangrado de la Torre 5, ¿verdad? Con la cabeza rota, pero estaba un pasito más cerca de lo que Dios me estaba pidiendo. No es que mi consejería debe servir para que te vayas bien. Lo que vos pretendés que es bien, contento, o que te den la razón. A veces no hay que darle la razón. A veces hay que confrontar, a veces hay que corregir. A veces hay que meter el dedo donde duele meter el dedo, porque yo necesito sanarlo. Yo necesito acercarlo a Dios. Mi meta es acercarlo a Dios. Mi meta no es resolver el problema. No puedo resolver los problemas. Nadie de acá puede resolver el problema de nadie a ninguno. Puedo ayudarte, puedo apuntalarte con la palabra, puedo decirte lo que Dios dijo. Estamos simplemente trabajando en eso. ¿Cuántos me dicen amén, amén por eso? Así que se fue recontento o se lloró todo no sirve para nada con los años. Una iglesia que se llora todo no es una iglesia convertida. Una familia, una hija que se lloró todo, se recibió todo o se fue contenta de lo que le dije, no significa de que está convirtiendo su vida a Cristo. La iglesia, arranco diciendo que la iglesia trabaja bajo un convencimiento, lograr que todos los que vengan a la iglesia no es que estén bien, porque a veces tenemos que lograr que esté mal para que se agarre de Dios. Si de repente lo poco que conseguiste, lo conseguiste en el malandrinaje, decirte: mira hermano, esto no es de bendición. Porque lo conseguiste choreando. Yo no le voy a decir devolver lo que tenés, porque no soy quien para vivir la vida. Pero no le puedo decir: ah, qué bueno no. Ya pasó vieja vida, hablamos nueva vida. No festejo el pecado pasado. ¿Cuánto me dicen amén? O chistes, o sea, por así decirlo, donde la persona en vez de dar un paso hacia adelante, da un paso sin darse cuenta hacia atrás. Quiero que lea un pasaje conmigo, llegaremos hasta donde podamos, sé que va a ser largo. Escuche lo que tengo para decirle, seguiré un poquito el consejo que Dios nos viene dando con respecto a la poca fe que hay dentro de las iglesias, la poca fe verdadera que hay dentro de las congregaciones y los predicadores que ustedes ven en YouTube que no deberían, y somos muy celosos, no que porque prediquemos mejor, predicamos acá en La Roca peor, sin duda, pero no negociamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Díganme amén por eso. Si hay que decir blanco, se dice blanco, y si hay que decir negro, se dice negro, y si hay que decir no, se dice no. No siempre le digo a mi hijo que sí, porque se acostumbra a que le diga que sí. Cuando le diga que no, va a tener una crisis en su cabeza, porque lo acostumbré a decirle que sí. Y el problema no va a ser de mi hijo, sino de mío. Como dice el refrán que decía Anita, de que a veces la culpa no la tiene el chancho, decía ella, ¿verdad? Y es verdad, a veces que le damos de comer, a veces lo que necesita la persona es decirle: está mal, Omar, está mal. No está mal lo que estás haciendo, volvé, sí, está mal lo que dijiste. Y a Omar no le gusta que le diga así, te uso de ejemplo, Omar, que tengo acá adelante, pero no significa que yo estoy buscando lo peor, yo estoy buscando lo mejor, porque te amo, te digo, no. Te amo tanto que estoy dispuesto a no negociarte el no. Decile que todo tuyo, no me pidas que te diga que sí, decile. No, pero decíselo bien, no me pidas que te diga que sí a todo. Concedete el no. No siempre estamos acostumbrados a que nos digan que no, pero es muy importante porque la Biblia tiene más no que sí. Entonces cuando vengo en el Evangelio de las ofertas,
donde el hombre está más preocupado por el yo, por el él. Siempre les contesto, hace un montón de tiempo, Copérnico, leí una vez en un documental que decía de que lo metieron preso y casi más lo paliaron por decir de que el centro de la Tierra era el Sol y no la Tierra. Y los terrícolas tenían un yo tan grande que casi más lo matan. ¿Cómo iban a decir que el centro no era Argentina? El centro del mundo, ¿verdad? Y el centro del mundo era el Sol. Nosotros dábamos vuelta alrededor del Sol, no el Sol alrededor nuestro. Entonces, está bueno entender esto de que Dios no está rondando alrededor nuestro, sino que nosotros estamos rondando alrededor de Dios. ¿Cuántos me entienden esto? Y a veces la consejería no es de agrado en base a lo que la persona quiere. Por eso mucha gente se va desalentada, mucha gente viene, mucha gente logra, como dije las 3 palabras, recibe el evangelio, mucha gente empieza a congregar, gloria a Dios por todo eso, que es un trabajo muy bueno. Mucha gente empieza a tener adhesión, simpatía para con lo de Cristo, hasta que empieza a recibir los primeros no. Con los primeros no empiezan las verdaderas convicciones de vida, si en realidad quiere seguir a Cristo o no. Porque para seguir a Cristo a veces tiene que dejar cosas que antes no estaba dispuesta a dejarla. O tiene que empezar a agarrar cosas y hacer cosas que no estaba dispuesta a hacerla. Seguir a Cristo no es barato. La gracia, el regalo de Dios por mí, que Jesús murió por mí, que pagó la deuda que había en mí, que la paga del pecado era muerte, y que Dios no vio la muerte, sino que tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, y caminando como hombre, siendo Dios el creador de todo, sostiene el universo en la palma de su mano, hace los planetas con los yemas de sus dedos, dice los salmos. Estuvo dispuesto a formarse, a hacerse como menos que una hormiga, un hombre, y vivir como un hombre común, y ir a la cruz para que los malditos nos volvamos benditos. ¿Cuántos digan amén por eso? Para que los perdedores seamos más que victoriosos en Cristo Jesús. Para que lo que éramos cola, ahora seamos cabeza y estemos sentados con Él allá en la presencia del Señor, para que nos levante de lo más bajo y nos coloque en lo más alto. Pero Dios no vio lo que tenía que hacer, porque era necesario. Repítalo conmigo en voz alta: necesario. Algo que a veces no está dentro de nuestro idioma, lo necesario. A veces está en nuestro idioma lo que tengo ganas, lo que puedo. Y empiezo a abaratarle el mensaje. Y a veces cuando el pecado, cuando la derrota está dentro de mi propio matrimonio, de mi propia casa, o dentro de lo que hago o no logro, empiezo a guachentar lo que debo decir. Entonces, porque ¿cómo voy a decir? Yo no lo logré, ¿cómo le voy a decir esto a mi hijo? No, la verdad es verdad, aunque yo no lo haya logrado. Mi hijo no tiene por qué mentir, aunque yo sea el peor de todos los mentirosos. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Porque a veces lo que hace el enemigo es hablarte el oído y decirte aguachentar la exigencia, porque ni vos lo puedes lograr. Entonces vos con tus hijos te volvés alguien más light. Tu hijo, en vez de tener algo precioso como que nació en una cuna de oro es una cuna donde la santidad reina. Nace donde se aguachenta, donde parece oro pero es bronce pulido. Y Dios no quiere que haya humanidad, Dios quiere que haya divinidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Trabajamos para la conversión. Voy a leer rápido Romanos, no voy a explicarlo todo Romanos, aunque está precioso para que lo leas, devocional para leerlo todos los días. Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Voy a llegar hasta donde pueda. Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. La carta que va escrita hacia los romanos. Y aunque voy a terminar hablando de la importancia de tener cosas del Espíritu, de adquirir cosas del Espíritu, voy a hablar un poquito del pecado que mora en el hombre. Voy a leer rápido, no voy a poder leer todo porque todo es maravilloso, pero voy a leer del 14. Romanos 7, versículo 14, para los que toman nota, dice: porque sabemos que la ley, la enseñanza que bajó Dios a través de Moisés, el libro por el cual se apoyaron los judíos, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dice la Biblia, entregado, ofrecido desde mi carne, ¿hacia qué? Hacia el pecado. Por eso las tentaciones son tan difíciles para alguien carnal. Porque la carnalidad me vende al pecado. Díganme amén los que me siguen. Porque lo que hago, dice el apóstol, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, sino lo que aborrezco. Enojado, dice, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado. ¿El pecado qué? Que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Vamos, lean, díganmelo todo, vamos, pero no que yo quiero hacer el bien, pero cuando llega el momento, murmuro. Yo quiero hacer el bien, pero cuando llega el momento, sigo mirando el pantalón apretado. Yo quiero hacer el bien, pero cuando llega el momento, sigo reaccionando como antes reaccionaba, y sigo gritando como antes reaccionaba, y sigo mintiendo como antes mentía, y sigo excusándome de lo que debo ser, hacerme responsable, y sigo echándole la culpa a alguien de lo que en realidad fue mi propia culpa. Dice, ¿en cuál estábamos? 18, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso dice, explicando de su propia condición caída, eso hago. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que pasa en mí, a lo cual llamaremos carnalidad, a lo cual llamaremos condición caída, que el mal está ¿dónde? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el apóstol dice, miserable de mí. Y empieza a decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está bueno para explicar esto. Cuando él dice cuerpo de muerte, una forma de castigar a los peores, los romanos ataban a uno muerto en la espalda de este. Y ni lo golpeaban, le daban comida, le daban agua y hasta dormían cómodos, pero no lo liberaban. Y mientras el otro que estaba muerto se pudría en su espalda, él se pudría. Él está explicando que la condición que tiene caída lo está carcomiendo. No puede evitarlo, porque está atado a esta miseria. Dígame amén por eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sigo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a lo que hemos creído, aunque todavía la condición carnal me acompaña. Jesús ya murió por mí en la cruz, ya pagó la deuda por mí. ¿Cuántos me entienden eso? Voy a explicar de una manera más sencilla para que lo podamos entender. Yo no tengo que aprobar ante el pecado, Jesús ya aprobó. Lo que yo tengo que es dejar de vivir en ese pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que hacen cualquiera, los que no andan conforme a la carne. Sino según qué cosa. Sino conforme a qué. Vamos, al Espíritu. A alguien que me diga, hoy voy a explicar con 2 o 3 palabritas a ver si podemos llegar ahí. Porque la ley del Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, yo no lo podía cumplir con lo que me pedía la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Acá está hablando para alguien de que, aunque tiene fallas, entiende lo que es vivir como Dios le pide. Para los que no andamos conforme a la carne, sino para los que andamos conforme a ¿quién? Al Espíritu. Sigo, porque los que son de la carne tienen una característica muy importante, piensan en las cosas de la carne. Podemos hablar de algunas características de la persona carnal o de la persona natural, que generalmente están pensando en las cosas caídas, en las cosas que el mundo ofrece. Les es muy difícil resistir a lo que el mundo le ofrece, porque a ella le gusta la gasolina y a él le sobra gasolina. Él es la Shell de Mitre. Ella le escribe por el chat y le dice, a mí me gusta la gasolina. Y él le dice, es de Dios, si a mí me sobra la gasolina. Y ahí está, carne con carne, tropiezo, caída. Y de vuelta estamos ahí sin lograr ningún tipo de avance. Porque es fácil traerlo, hablarle de Cristo. Es fácil convencerlo. ¿Quién no se enamora de Cristo cuando escucha las cosas de Cristo?
¿Quién no se vuelve simpatizante de Cristo? Es que el trabajo de la iglesia no es lograr simpatizantes de Cristo. El trabajo de la iglesia es trabajar, trabajar, trabajar hasta que la obra del Espíritu Santo convierta a la persona. Tu trabajo no es traerlo a la masía. Tu trabajo como madre no es traerlo a los pre. Gloria a Dios, porque esas cosas suman y mucho. Pero el trabajo de una madre es que ora sin cesar, porque está esperando que Dios convierta las raíces de la persona, no tunearlo de afuera. ¿Y por qué se fue el hermano? No se enojó. El hermano nunca se convirtió. El hermano nunca lo entendió, nunca lo comprendió. Puede estar enojado por un tiempo y puede pasar porque más largo la agonía, pero en algún momento va a escuchar a Dios. Si está convertido, va a escuchar a Dios y Dios lo va a hacer volver, porque es hijo. En algún momento va a volver en sí y va a decir, ¿qué hago yo acá comiéndola? Ni siquiera puedo comer lo que comen los chanchos. ¿Qué hago yo acá? Volveré a la casa de mi padre. Y el padre que está mirando, el que vuelva a su hijo por la calle, cuando lo ve venir allá lejos, sale corriendo y lo abraza y le da un beso. Y le dice, de vueltas en casa. Y él dice, Señor, no sirvo para nada. Y él le pega un sopapo, ¡pum!, cállate la boca. Y le da un beso. Y le dice, cámbienle la ropa, cámbienle la mitra. Pongan el calzado de vuelta, pongan el anillo. Este es hijo. Y haremos una fiesta. Y mandó a matar al becerro gordo para hacerle una gran fiesta. Y la gente no entiende de que Dios te ama. Que nadie te puede arrancar de su amor. Pero Dios espera. Quiero ver si estás convertido. Las demostraciones de conversión son tuyas, no mías. Mía es la enseñanza. Tú demuestras tu conversión. Alguien me dice amén. Sigo. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, vamos todos, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No está viviendo, no está teniendo vida y no está viviendo en esta paz porque está ocupándose continuamente de la carne. Y la carne es muerte. Aunque vengas a la iglesia y aunque enseñes en la iglesia, el ocuparte en lo que otro te hizo y responder mal por mal es muerte. Por un tiempo puedes disimularlo, pero después de un tiempo no puedes disimularlo. Conozco a tantos que abandonaron el camino. Estás a un paso de donde estás. Simplemente le dice a Dios, perdóname, quiero volverme de verdad de tu corazón. Y Dios mete la mano en el corazón por medio del Espíritu y pesa y dice, sí, de verdad estás arrepentido. Y cuando estás de verdad arrepentido, Dios viene y te asiste. Sigo. Termino esta pequeña parte. 7. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué cosa? Todo designio, deseo, todo plan que tiene la carne tiene que ver con contradecir. Es enemistad con Dios. Si no estás con Dios, vas a tener pensamientos carnales. Y los pensamientos carnales te van a alejar cada vez más de Dios, del Dios que te ama. Porque no se sujeta la carne a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. No puedo yo aconsejar a un hijo carnal. Lo estoy poniendo muy arriba. Puedo aconsejarlo, pero mi peso viene simplemente porque mi hijo quiere vivir una vida espiritual. Por eso oro. Por eso yo estoy buscando un buen ejemplo para mostrarle. Por eso yo estoy continuamente preparándome para tener la palabra justa para ministrar la carnalidad. Pero no se puede ministrar la carnalidad. Yo puedo enseñarle al razonamiento. Y hasta que en él pase eso que solamente hace Dios. Por eso clamo a Dios. Y no sé por qué de repente tu hijo o tu hija o tu esposa o tu esposo empieza a convertirse. No entiende por qué. Está sensible, llora. Porque hay algo que pasa. Porque Dios está escuchando tu oración, hermana. Porque Dios está escuchando tu oración, hermano. Porque hay clamor, hay una búsqueda. Porque no lograste todavía lo que anhelás. Ausencia de guerra no es paz. Tú puedes estar en medio de una guerra y vivir en paz. Pero pensar en las cosas de la carne te terminan alejando de Dios. El gran problema no es que tengas razón o no. El gran problema es que Dios no esté contento con tu razonamiento. Por cuanto, 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué cosa? Agradar a qué. Vamos, repítalo conmigo, remárqueselo. Y los que viven según, ¿qué cosa? La carne no pueden, ¿qué cosa?
agradar a Dios. Dios lo ama, pero no puede agradar su vida. No puede agradar lo que hace. No puede conseguir el favor. Porque su vida no está acomodándose a lo de Dios. Por eso lo primero que haces cuando tú oras, que quieres pedirle por un problema y tu hijo está enfermo y le dices, Señor, te pido. Y lo primero que te dice el Espíritu Santo dentro tuyo es recordarte de que debes estar en correcta relación con Dios. Te recuerda la obra, te recuerda lo que Jesús ha hecho, te recuerda el perdón, te recuerda la sangre y te recuerda cómo lo estás viviendo conforme a esa santidad que Dios te dio. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de pecado y vos le decís, perdóname, te estoy fallando. No dices nada, estás sentado en el sillón, estás viendo la película, nadie se da cuenta que estás viendo y vos estás en Narnia, como dicen los pibes. Y vos estás ahí diciendo, Señor, perdóname. Tu mamá te dice, ¿cómo estás llorando en la película? Vos estás llorando porque fallaste, vos estás llorando porque no hiciste lo que prometiste. Vos estás llorando porque en vez de ir, fuiste para atrás o porque frenaste. Vos estás llorando porque te guardaste la bronca en el corazón. Y Dios contempla tu enojo. Dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puedes enojarte, no puede durar más de un día. Decir que te tuyo, te voy a probar a vos. Decírselo así. A ver, te voy a hacer enojar, a ver si me va a perdonar. El que no quiere vivir conforme a Dios, guarda el rencor por varios días. Guarda sus apreciaciones, sus frases, su postura. Evita la charla, evita la confrontación. En vez de ser un pacifista, un pacificador, una persona que busca la paz, está buscando largar la mugre. No se guarda la mugre. Dígame amén por eso. Rápido lo resolvemos, dígame amén por eso. Que decimos, Padre, hay algo que no te agrade. Espíritu Santo, mostrame. Hay algo que hice que está mal, algo que no hice ahora, lo hice ayer, pero me olvidé. ¿Querés mostrarme algo que esté mal? ¿Hay algo que está enterrado dentro de mí o que está movilizándome para mal? Y ese silencio, y después me contás, y el Espíritu Santo te va a mostrar qué. Te va a decir esto, esto y esto. Y le vas a decir, vos, te prometo que me voy cambiando a Luján. Y yo te dice, nunca te pedí que vayas a Luján. Que lo vayas, golpees la puerta y digas, perdóname. Aunque vos tengas solamente el 5% de la culpa y el otro tenga el 95% de la culpa, perdóname. Y Dios saca prueba de que no quieres vivir la carne. Tú quieres vivir en el Espíritu. Termino esta pequeña parte que me encanta, este pasaje. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, le dice el apóstol a la iglesia que está levantándose, en este caso en Roma. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora ahora ¿dónde? Dentro de vosotros, de nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿quién? Así que hermanos, así empiezo, es el pasaje que quiero dejar marcado. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, a los deseos que te llevan a contradecir la palabra. Porque si vivís, dice el 13, según la carne, hay un final. La palabra morir es Seol. La palabra morir es Seol y es lo más bajo. Digan conmigo, si vivo en la carne, bajo. Cada acción que hago en la carne me hace que yo baje. Benjamín me dice a mí, bajé. Le digo, no lavaste los platos, Benja, te tocaba a vos, te gané no sé qué jugamos y el que pierde lava los platos con Benja. Y otra vez le gané, así que lo levanté a las 3 de la mañana y le dije, dejate los platos y tenés que levantar. Y me dice medio dormido, bajé. Es que cada vez que no haces lo que tenés que hacer, bajás, pero Dios en su gracia te hace subir. Dice así el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Subí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, solo estos, son hijos de Dios. Señor, quiero hacer una pequeña oración. ¿Puedo? ¿Y sigo? Señor, te lo pido que nos muestres en el corazón
A veces estamos tan convencidos de lo que hacemos como si tú mismo no hubiese convencido. Y a veces son reacciones carnales lo que han marcado y han colocado la postura que tengo, el razonamiento. Quiero defenderme cuando debo rendirme. Quiero vivir cuando en realidad tú me pides que muera. Tú no puedes resucitar lo que está vivo. Tú resucitas lo que voluntariamente se ha rendido. Tú me dijiste, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Y sígueme, y necesito tomar mi cruz. No se puede seguir a Dios sin crucificarse. Y yo necesito venir delante de tu presencia, que me muestres las cosas que no están bien, porque no puedo pretender toda mi vida que ministre mi carne. No puedo pretender que con los años pase que venga alguien que me diga que está todo bien, cuando yo sé en mi corazón, porque conozco la palabra que me enseñan, que está en la Biblia, la cual amo, la cual dije que era lámpara para mis pies, como dice tu palabra, la cual he prometido que iba a vivir. Y te he pedido tantas veces que quiero escuchar tu dulce voz, hablando en mi ser, en el silencio. Palabra por la cual he llorado, por la cual me he quebrado y a veces sigo compartiendo cómo esta ley sigue funcionando en mí. Y acá lo estaba hablando de que no tenga necesidades carnales, sino de que yo debo darle pelea, que debo tener una postura. Te pido que me hables en esta noche. Convierte mi corazón a ti en el nombre de Jesús. Convierte mi corazón a tu palabra, convierte mis razonamientos a tu palabra, convierte mi ministerio a tu palabra, convierte lo que anhelo, lo que sueño a tu palabra. Que lo que tú quieras sea más importante que lo que mi carne anhela. Amén. ¿Cuánto le doy un aplauso a este Dios precioso que trabaja para nuestra mejoría constante, aunque la mejoría me duela? Aunque la mejoría me saque lo que a mi carne le agrada. Gloria a Dios. Miren, para los que toman nota, voy a dar algunas definiciones de conversión que saqué de algunos libros que son muy importantes. Dice así la palabra que me escribí. Conversión en el diccionario común tiene que ver con algo que cree en algo y se arrepiente dentro suyo. Está convertido, alguien que creyó en algo, pero se arrepintió al mismo tiempo de algo. Muy bien, eso sería una buena definición para nosotros. Conversión tiene que ver pura y exclusivamente con creer lo que Dios dice y arrepentirme de mi vieja vida o el viejo movimiento que había dentro de mi alma. Conversión también es un cambio radical de dirección en mi mente y corazón. Podríamos decir que la palabra griega acá, metanoia, que significa arrepentimiento o volverse a Dios, también entraría dentro de la palabra que significa convertido. Podríamos decir de que Nahu está convertido, no porque viene todos los sábados al culto y se me sienta en la primera fila y me mira con cara de soy la mejor oveja de todas, ¿verdad? En realidad, porque está tomando decisiones en pos de lo que se le enseña. Cuesta tomar decisiones en pos de lo que se te enseña. Lo sé, yo soy una oveja más de la Grey. Enseñar es fácil, 10 veces más fácil que practicar lo que se te enseña. Pero acá no está midiendo Dios si eres bueno o no es bueno, si eres mejor que otro, no. Dios pesa la intención del corazón. Si en realidad la persona tiene un cambio radical de dirección en su mente y en su corazón, y va para allá, dice, no, ya basta, no voy más para allá, me hace mal. Y de vez en cuando puede ser que mire y corrijo, miro, vuelvo y digo, no, ¿qué estoy haciendo? Y me vuelvo, yo ya tomé la decisión de dejar ese camino y estoy yendo en pos de allá. ¿Cuántos me entienden esto? Una conversión es un cambio radical de dirección, de mentalidad y de corazón. Es un cambio donde la persona se vuelve a Dios a través de la fe que ahora tiene en Jesús. Por eso está convertido. Me gusta esto, es una transformación profunda, un nuevo nacimiento que es guiado por el Espíritu Santo. No es algo que inicia en mí, es algo que la Biblia enseña que inicia en él. No elige a Ariel a Dios, no elige Juan a Dios, lo elige Dios a Ariel y a Juan. No estoy acá porque yo lo elegí a él, estoy acá porque Dios me eligió a mí. Él me amó y yo le devuelvo mi amor. Él confió en mí, yo ahora confío en él. Él dijo él y yo digo confío en ti. Es un vínculo, es un ida y vuelta que no nace en mí, es mi respuesta hacia él.
La conversión es la respuesta hacia la obra de la cruz. Yo he creído en lo que ha hecho, entiendo lo que ha hecho. Por eso enseñamos tanto lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso celebramos tanto su sangre, proclamamos su nombre y recordamos un antes y un después de Cristo en nuestra vida. Y cuando hablamos de Dios, nunca escribas Dios, porque Dios para mucha gente es Charly García, es Maradona, es Messi. Para muchos es Satanás Dios. Para nosotros Dios es Jesús. No hay otro Dios. Jesús. El Padre dijo, en Él, mírenlo a Él, adórenlo a Él. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Es una transformación profunda y un nuevo nacimiento que es guiado por el Espíritu Santo, donde la persona abandona la vieja naturaleza que es egoísta y adopta una nueva manera de pensar, de vivir a semejanza de Cristo. Cuando mi papá venía y me corregía, yo me enojaba con mi papá porque me corregía, pero nunca dejé de amar a mi papá porque me corregía. De hecho, la Biblia dice, ustedes tenían vuestros padres que os castigaban, os disciplinaban y vosotros los veneraban, dice la Biblia. Que lo colocaban allá arriba como si fuesen dioses, vuestros padres, dice. Y está bien, porque un padre es un padre y está preocupado por el crecimiento y la transformación. No siempre los padres la pegan, ni la pegamos. Porque a veces tuvimos padres que han sido maltratadores, hay padres que estuvieron lastimándonos con las palabras, que nos dijeron, tarado, inservible, no soy para nada. Hacé como te digo yo, inservible. Porque lo trataban hacia él te trataba mal a vos. Y vos has creído eso y te sentiste inservible toda tu vida. Pero no significa que quiso lastimarte. Significa de que te dio lo que tenía, lo que comió toda su vida, lo que te dio. Pero vos venís a Cristo y en vos se rompió la maldición. Y cuando tu hijo no sirve para nada, le decís, vos sabés mucho más que esto. Vos podés mucho más que esto. Tu Dios está dentro tuyo. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Yo te voy a acompañar con los deberes y vas a probar matemática. No le decís, pedazo de burro. 2 más 2, 3. 2 más 2, 3. No agarrás el cinto, lo alentás, lo animás. Porque vos sos un padre que está rompiendo la maldición de una vieja vida. Y está dándole a sus hijos lo que querés darle. Vos sos una persona, diga conmigo esta palabra, convertida a Cristo. Yo quiero que te identifiques con tu conversión. No te identifiques con que vienes a la iglesia. Venir a la iglesia no cambia tu vida. Tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Yo quiero que identifiques tu vida en base a quién eres en Dios. En base a lo que Él dice que eres. Que piensa a creer. Vamos, díganme amén por eso. Entonces, una persona que se está convirtiendo es una persona que no negocia su base, ni su postura, ni su creencia. Y aunque a veces tiene debilidades porque no ora, porque no lee, y a veces quizás todavía no se compromete, no tiene vínculos en la iglesia que lo fortalezcan, todavía tiene vínculos más mundanos. En la iglesia le hablan de, yo qué sé, no conozco un adorador, de Barak, escuchamos Mulet y el otro quiere escuchar Lali. No me acuerdo quién es las canciones de Lali, ¿cómo se llama Lali? No es. Sí, Lali era también, pero no quería decir. De Tini, de la Tini. ¿Cómo hacía la nena? Tini, 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 Tini. Dios. En base a mi convicción y a mi cambio de verdad, si hay cosas que no me permito, dígame amén, por favor. Yo sé que te cuesta, quiero alentarte. No sé cómo hacemos las cosas afuera. Sí sé cómo hacemos nosotros acá las cosas en la iglesia y cómo alenamos que ustedes abracen esto y que te vuelvas imitador como nosotros queremos ser imitador de Dios. Que podamos decir como Pablo, yo he visto cómo ustedes me imitaban y cómo queríamos imitar. Y nosotros queremos hacer lo mismo, convertirnos en buenos ejemplos. Y qué bueno es que en la iglesia hay muchísimos buenos ejemplos. Personas que no son perfectas, perfecto es el Señor, pero que queremos caminar en pos de esa perfección. Y cuando nos equivocamos decimos, perdóname, lo siento, o esto no sé. Porque no todas las cosas sé. Pero esa es humildad, procedemos de la humildad. Y cuando te fallamos te decimos, perdóname, discúlpame, no estuve, no estoy siempre. No estoy siempre ni voy a estar siempre porque yo no soy Dios. Díganme en amén por eso, vamos. Dice, busque conmigo unas citas bíblicas, vamos rápido, vamos a llegar hasta donde podamos porque es mucho, veo que no voy a llegar a ningún lado. Y quiero levantar Santa Cena también, por supuesto. ¿Cuánto siente que Dios le está hablando en este tiempo? Trabajá en pos de tu conversión. Orá, no en pos de que le vaya bien a tu hijo, orá en pos de su conversión.
No ores, no te preocupes porque las cosas vayan bien o mal. Recordad de que Pablo fue ejercitado en todo y fue un tremendo hombre de Dios. No sé qué hombre de Dios fue mejor que Pablo. Escritor de la mayoría de las epístolas, de las cartas que hay, y un súper ejemplo que corregía a todos, porque era, no voy a decir el mejor, pero él dice que él supo tener abundancia y supo también tener ¿qué cosa? Escasez. No es que te va mal porque tienes escasez. Te va mal porque no apruebas frente a la escasez. Te va mal porque ante la escasez te quejas. Te levantas, en vez de alabando a Dios, te levantas quejándote. La quejabanza no es de Dios, no honra a Dios. Te tendrías que levantar y decir, Señor, tengo vida. Mucho te ha costado esperando que tener un poquito más. Y yo tengo vida, respetad. Me acuerdo cuando estuve internado que en la clínica con el COVID, una semana adentro, y estaban a punto de ponerme el respirador porque no levantaba y mis pulmones tenían neumonía bilateral. Y yo veía el techo y no había nadie, ni la enfermera se acercaba. No podía comunicarme porque no tenía señal con Mariana, quería hablar con alguien, no podía hablar nadie y no tenía otra opción que hablar con Dios. Wow, cómo te santifica el julepe, ¿verdad? Padre, y hay algo más, Padre, y hay algo más, Padre. Y pedía perdón y cantaba y evangelicé. Miren, ¿sabe Dios cómo evangelicé? Si me vinieron 5 doctores, le hablé a los 5 doctores de Cristo. Les contaría la experiencia de una doctora venezolana quebradísima, llorando al lado mío. Venía y se me sentaba al frente y me decía, y esperaba que yo le hable, y le hablaba. Y yo le decía, sacame de acá, yo me quería ir, ¿verdad? Y ella decía, vamos a dejar una semana más para que me siga hablando este psicólogo que tengo acá, evangélico. ¿Cómo evangelizar cuando tenés julepe, verdad? Padre, te prometo que voy a salvar el mundo. Cuando se te va el julepe, se te acaban las convicciones de vida. La conversión no es demostrada por lo que hago en un día ni una semana. La conversión es demostrada por mi postura. Si yo te digo no hagas esto, lo haces porque no. Porque mirá que una hermana le dijo, mirá que el pastor dijo que no lo hagamos esto. Ah, bueno, entonces, no, la palabra dice que no, hermano. La palabra dice, el versículo, lo que dice el pastor no es tan importante. Lo importante es lo que dice la Biblia, eso es lo importante. A eso debes sujetarte, vamos, dígame amén por eso. Pero si al pastor vos lo ves con hambre, traele un patty completo. Póngale cheddar, Juancho, pongan un poco de cheddar, ¿verdad? Pero tanto no. Aunque hoy me tengo que cobrar un patty. No está el hermano Tevez y el hermano Bruno. Acuérdense del patty, para mí, para Diego. Sigo. Hechos, busque conmigo. Miren que las citas bíblicas, voy a ir rápida. Hechos 15:3 dice, está contando de lo que había pasado yendo a otros pueblos y compartiendo el evangelio y cómo los que no temían a Dios se convertían. Y dice el apóstol, dice acá en Hechos 15, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, enseñaban la palabra, lo alentaban, los hacían participar de la comunión. Pasaron también por Fenicia y ¿por dónde? Contando la conversión de los gentiles. La conversión, no que venían al culto, la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos, porque la iglesia no trabajaba para que sean muchos los que vienen al culto. La iglesia trabajaba para que todos los que vengan al culto se conviertan. Para eso clamaban, para eso se preparaban, para eso nos ungíamos, para eso nos preparábamos la enseñanza en la semana para compartir algo puro, algo santo. Para eso preparamos y ayunamos nuestros corazones para lograr cierto impacto en el corazón de la persona. Vamos, díganme amén por eso. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos. Para servir al Dios vivo y qué cosa, y verdadero. Ellos se gozaban en contar y testificar cómo Dios estaba no haciendo llorar a la gente, no haciendo que se vayan salir contento a la gente, no que se vaya la gente pensando en sí misma, en lo que le conviene a la persona, sino cómo la persona se iban convirtiendo
de adorar a un Dios que por ahí podría ser la fama, que por ahí podría ser el dinero, lo material, que por ahí podría ser, yo qué sé, una persona, puede ser un hijo, puede ser un padre, una madre, un amigo, un Dios, es todo aquello que lo centro como prioridad en mi vida, una esposa, un esposo, y se iban convirtiendo de sus ídolos y se volvían a Dios. ¿Sigo? La conversión es nuestra respuesta espontánea al llamado del Evangelio. En ello nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? El beneficio viene luego de la conversión. No hay beneficio antes de la conversión para que vos nunca te conviertas. Lo que viene antes de la conversión es el Evangelio. La invitación gratis que Dios le da a Adán. Es la invitación gratis que Dios le da a Ariel. Esto es gratis. No tienes que hacer nada y no eres bueno. No es bueno ni a uno, dijo Jesucristo. Pero Jesús te ha elegido para ser rociado con la sangre del Cordero y para colocar dentro tuyo el Espíritu Santo y convertirte en su hijo. Ha preparado una mesa para que te sientes junto con Él. A partir de ahora tú eres su cuerpo. Y eres la novia que se prepara y cuida sus arrugas y sus faltas. Porque está esperando un Dios que, como enseñamos las semanas anteriores, es santo, santo y santo. Y todo lo que tiene que ver con sus atributos tiene que ver con su santidad. No hay poder si no hay santidad. Entonces, el beneficio viene luego de la conversión. No trabajo para que venga a la iglesia. Trabajo para que que venga a la iglesia tenga un encuentro de verdad con Jesucristo. Que pueda encontrar de verdad con Jesucristo. Yo empecé esto. Primero le decía, vení que te va a cambiar la vida a Dios. Era mi eslogan. Y luego con el tiempo le decía a los demás, cuando invitaba a alguien a la iglesia, le decía, no te va a gustar, te va a parecer largo, pero vas a llorar, te vas a arrepentir y vas a querer cambiar. No es lo que te convierte después, lo que te va a motivar más. No es lo que te piden que hagas, es lo que vos estás dispuesto a hacer para. Cuando una persona está convirtiéndose, empieza a tener necesidades en el corazón de hacer. Necesidades de cosas que dejar. Y para eso estamos, para ayudar. En las cosas que te cuestan dejar, en las cosas que te cuestan olvidar, en las cosas que te cuesta asumir, el carácter que te cuesta poner. Pero te ayudamos, la iglesia está ayudando porque la iglesia trabaja para la conversión. ¿Cuántos dicen amén? Y yo agradezco a todos los que trabajan en esto, porque estamos bien. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que trabajan para que esto funcione así. Para que haya una mejoría. El que te va a buscar, el que te reta, el que no. El que te mira a los ojos y no te dice nada. Y sabes de que no es que no te ama. Simplemente está esperando, como el padre al hijo pródigo. ¿Qué haces comiendo? O intentando comer lo que comen los chanchos. Si tú eres una princesa, si tú eres un príncipe. Deja de escuchar prédicas que simplemente alimenten al gordo. Deja de comer hamburguesas espirituales, ¿no? Es hora de empezar a comer algo que quizás no te agrade. O meditar en ese tiempo. A veces lo más difícil de hacer es lo que más productivo para nosotros, orar. Y lo sé personalmente que cuesta. Como perdonar, como humillarte, agachar la cabeza. Sin embargo, si te agachás, Dios te levanta. Si morís, Dios te resucita. Si reconoces condición, Dios te respalda. No es que Dios te condena en tu error. Los que condenan el error son los hombres carnales, que se guardan la bronca y siguen remarcando la bronca. Saben que gobiernan, no solamente gobiernan, a veces manipulan a consecuencia de eso que ganó. Y no quieren perder el timón del tema. Y para que haya una solución a veces en el matrimonio, debe morir. Y vos le decías a tu esposa, tenés que morir. Y ella te dice, me voy a morir, que voy a morir, que vas a morir, vas a ser vos, porque la que me hiciste fue tin, 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 tin. Y cuando duermas, yo tengo un cuchillo que corta rápido, que corta, que es filoso, pim, pim, porque vos hiciste pim, pim, no olvida ninguna. Y vos te das cuenta de que no soltó ninguna todavía en Dios, aunque tiene un montón de tiempo en el Señor. Todavía se recuerda todo. Dios no se acuerda de ningún pecado de ella, pero ella se acuerda de todos los pecados de él. Difícil que haya, porque no hay conversión. Un hombre convertido ha perdonado y olvidó. Vamos, repítelo conmigo. Ha perdonado y olvidó. La Biblia dice, y clara, que si yo no perdono,
Dios no me perdona. No importa que otra cita lea. Recuerde eso. Que hasta que usted no suelte, Dios no lo suelta. Recuérdelo. Porque es importante. Voy terminando. Subí, Lu. Sigo. Segunda de Crónicas 7:14 dice así. Si se humillare mi pueblo. ¿Lo tienen? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, léalo conmigo, mire el monitor. Sobre el cual mi nombre es invocado, ese pueblo que a mí me invoca, dice. Y oraren y buscaren mi rostro, me buscaren. Y se convirtieran, y se conviertan, y se convirtieran. ¿De qué? Y si se convirtieran de sus malos caminos, y si cambiaran sus posturas. Y si dejarían de pensar en la que le faltó el respeto, o el que le faltó el respeto, o el que le debe. Y si se convirtieron de sus malos caminos, sus malas reacciones, sus malas posturas, sus malos pensamientos, sus malas decisiones. Dice la Biblia, entonces, vamos, repárquelo. Esto tiene que estudiarlo de memoria, porque tiene que orarlo toda la semana. Entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Conversión es el abandono de mis malos caminos. ¿Cuántos de acá no sienten de que nos estamos mandando algunas escondidas y Dios no la pasó por alto? No es de cantidades, porque uno ya me elimina de esta gracia. Cuando me convierta de esta manera de pensar, cuando me vuelva a Dios de esta manera de ser, esta manera de que quiero consuelo, no quiero dirección. Es un error. Dios nunca da consuelo, primero Dios da dirección. Luego que doy dirección, tomo decisiones y luego hay consuelo, pero no hay consuelo sin que primero sea lámpara a mis pies. Vamos, díganme amén por eso. Me gusta, busque esta más. Mire, 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas, ¿qué cosa? Nueva criatura es. La conversión habla de algo nuevo, algo que se dejó, algo que se dejó atrás, pero algo que se está convirtiendo, algo nuevo, algo nuevo. El cuerpo tiene los 5 sentidos, el oído, el olfato, ¿qué más? El tacto, ¿qué más? El gusto, ¿qué más? Me estoy perdiendo alguno. El olfato, el oído, no importa, son 5. Yo a través de mi cuerpo, yo tengo noción y contacto con los demás. Yo me doy cuenta cómo está Emilio. Si Emilio no se bañó, me doy cuenta que Emilio no se bañó. Pero si se bañó y se perfumó, debo decir, se bañó. Yo me doy cuenta por los demás, no puedo no ver. Sin embargo, le toco. Hay algunos que le toca. Tengo muchos peladitos en la iglesia, ¿verdad? Digo, ¿quién será este? ¿Verdad? Pero toco un poquito más, ya le veo los cachetes. Y digo, este es tanto. Porque por el tacto yo me doy cuenta de los demás. Por lo que oigo como habla me doy cuenta. Por lo que veo, lo que hace, también me doy cuenta. Un hijo se da cuenta de cómo es el padre simplemente por lo que ve y escucha. Lo ve, sus reacciones, su postura, y ve lo que habla o su mamá. La mamá quiere tener autoridad para con el hijo. No es que no la tenga, es dar una autoridad de parte de Dios. Pero esa carencia de ser ejemplo, o ese pasado sin resolver del hijo para con el padre que le faltó el respeto. El padre quiere recuperar rápido el respeto, pero lo perdió hace mucho. Y viene a Cristo para que Dios convierta el alma de su hijo. Para que el hijo conozca al Cristo que perdona y pueda perdonarlo y pueda olvidar las faltas que tuvo, de las cuales sin duda el padre está hoy arrepentido. Pero sin conversión no hay transformación de una familia. No hay transformación de un hogar, de una casa. Las cosas no mejoran, no cambian por los años. A veces al revés, los años estropean los vínculos de amistad. A veces los años estropean los vínculos de hermandad. Las cosas guardadas. Cuando la carne que gobierna la vieja vida toma el control de la nueva vida, ya se acabó. Digo que tengo nueva vida, pero sigo viendo vieja vida. No es que Dios no me ame. Dios me ama, pero Dios está buscando no convencimiento, ni apego. No está buscando que escuches el evangelio. Necesita todo eso hasta que te conviertas.
hasta que cambies tu postura, dejes ir para allá, abandones tus malos caminos y te vuelvas arrepentido a vivir la nueva vida que Dios tiene preparado para nosotros. Identificaste con lo nuevo, no te identifiques con lo viejo, porque Dios te eligió para otra cosa. Y el llamado que Dios tiene para con tu vida, el llamado que Dios tiene para con tu vida, lo cual muchos ya lo saben y se dan cuenta, no es usado una persona que no adapta su vida a la transformación. Si hago las cosas por presión, presión no es cambio de vida. Presión es simplemente presión. Bueno, mi hijo va a limpiar los platos que le toca limpiar simplemente porque papá se lo dice y así debe ser, obediencia. Pero mi presión no cambia la vida de él. Mi presión logra de que él lave los platos. Que le hagan un alivio a Mari. Pero mi presión no lo cambia. Dejemos de presionar y empecemos a trabajar para la conversión. Pero hijo, pero hija, a Dios no le agrada esto más. Esto no es algo que Dios va a bendecir. Esposa, Ananías y Zafira le habían prometido a Dios que le iban a dar el 100% de una propiedad que iban a vender, porque todo el mundo vendía sus propiedades para que el ministerio tenga. No estoy diciendo que vendas nada, no uses esto para mal. Pero Ananías y Zafira, en vez de darle el 100% de lo que habían prometido a Dios, trajeron el 70%. Nadie sabía nada, todo el mundo aplaudía. Pero el Espíritu Santo le dice a través de Pedro: ¿por qué dejaste que Satanás ponga esto en tu corazón? Reteniéndolo no se te quedaba, ¿quién te lo pidió? Pero ¿por qué has prometido una cosa y hoy piensas que calificas dando menos de lo que prometiste? Nunca se excusará mi vida por el mal accionar de mi esposa, porque tengo un propio compromiso con Dios individual. Mi santidad es individual, mi compromiso ministerial es individual, mi obediencia es individual, mi lealtad es individual, mi fidelidad es individual y mi amor por Él es individual. Y no necesito que me ayudes para esto. Necesito que Dios me ayude para convertir mi corazón. Necesito que Dios rompa lo viejo y empiece a hacer nacer lo nuevo que tiene del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen en su corazón en esta noche: yo estoy cansado de fallarle a Dios? Levánteme la mano, ¿verdad? Yo estoy cansado de decir a Dios: perdóname por eso que siempre hago. Yo quiero llegar a un momento en mi vida donde decir: Señor, no he logrado esto, ahora voy por otra cosa, porque tengo muchas cosas por corregir. Pero no esperar cambiar toda mi vida de un día para el otro. De un día para el otro debe dolerme fallar. Un corazón convencido nunca le siente convicción de pecado. No está convertido, está convencido. Entonces cuando se desconvence, ya le da lo mismo fallarle o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dentro del cuerpo están los sentidos, me comunico con los demás. Y dentro del alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Esto es el hombre. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y todo tu ser sigue irreprensible delante del Señor, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Pero yo te voy a dar al revés. En vez del espíritu, alma y el cuerpo, te voy a dar al revés. Primero el cuerpo. Por el cuerpo están los sentidos, yo me di cuenta cómo están los demás, porque puedo verme a través de los sentidos. Pero luego tengo el alma. Y nadie sabe ni lo que pienso, nadie sabe de lo que tengo ganas, ni nadie sabe de lo que siento. Pero mi alma es lo que pienso, lo que siento y lo que tengo ganas. También me doy cuenta a través del alma cómo estoy, qué quiero, qué pienso, qué siento. Hay mujeres que simulan que están con su esposo en la cama y están pensando en otro. Hay hombres que simulan que están con su mujer en la cama, pero en su cabeza están con otra. Lo hemos ministrado un montón de veces. A mi esposa podría engañarla o mi esposa me podría engañar, pero no podría engañar a Dios. Y no podría engañarme a mí mismo. Porque a través del alma me di cuenta y sé qué pienso, sé qué siento y sé de lo que tengo ganas. Y luego está el espíritu del hombre, el cual todos los que nacen con el espíritu humano muerto. Y a través del espíritu humano uno puede comunicarse con Dios, puede adorar a Dios y puede escuchar la guía del Espíritu Santo, la intuición. Puedo intuir, puedo oler las cosas antes que pasen, es como que Dios me advierte antes que pase. Pero esto no puedo usarlo porque el hombre nació en pecado y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y hasta que no reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, hasta que no crea en la obra, hasta que no le dé su vida de verdad al Señor, el Espíritu Santo no entra en su vida. Y cuando entra el Espíritu Santo, ¿viene a dónde directamente? Al Espíritu. Lo vamos a aprender en la escuela. Y el Espíritu ahora tiene tono. Levanta así y puede comunicarse con Dios.
Entra a la iglesia y no hace falta que digan nada. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Están cantando simplemente, que están tocando el órgano acá, simplemente probando la música. Y vos entraste y ya sentís que Dios te habla. Hay una conexión maravillosa. Entro a mi pieza y no hay música, no hay órgano, y no está Luca o Mati, y ninguno de los que hermosamente nos ayudan tanto con las canciones. Y simplemente entro y al coche prendo la música y le canto una canción en el camión, en el coche. Y le digo, Señor, acá estoy. Y Dios se manifiesta. Porque a través del Espíritu ahora tengo conexión con Dios. Sígame, ¿cuánto me siguen? Levánteme la mano. Quiero que sea la diferencia entre una persona no inconvertida y convertida. Una persona no convertida escucha la voz del mundo, escucha la voz de la carne y no puede escuchar a Dios. Pero usted, que ya le dio su corazón a Dios, también escucha la voz del mundo, la voz de la carne, porque también es tentado con lo mismo. Pero a diferencia de otros, usted puede escuchar a Dios. Dios está diciendo en esta noche, reacciona. Vivir una vida engañándote a vos mismo es ignorar quién eres. ¿Cuánto me dicen amén? Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No es casualidad lo que te toca vivir. Quiero que se lo digas a que está al lado tuyo, pero díselo de verdad. No es casualidad lo que te toca vivir. Porque tú eres ayuda suya, preparado para probar distintas cosas. Tu mamá no te entiende ni te va a poder entender. Tu papá no te entiende ni te va a poder entender. Tus amigos no te entienden ni te van a poder entender, porque es algo que tú vives. Pero Dios espera que apruebes en medio de tu adversidad y no que llores por el error. Tu compromiso es con tus propias decisiones y posturas. Lo que te toca vivir no es lo que anhelarías, pero Dios dice que junto con las tentaciones también está la salida. Dios no te va a apretar más de lo que puedes resistir. Dios simplemente está dándole forma a la conversión de la vida de la persona. Y estoy cansado de vivir lejos de Dios. Y estoy cansado de decirle a Dios que le fallo. Y muchos que dicen, no sirvo para esto. No, tú sirves para esto. Capaz que necesitas un mejor consejo. Quizás te tendríamos que decir, duele seguir a Cristo. Es solitario seguir a Cristo, aunque estemos rodeándote. Pero Dios que está dentro tuyo va a ayudarte en eso. Por eso eres la iglesia. A diferencia de los demás, tú puedes escuchar a Dios. Tú puedes ser guiado por Dios. Y tú puedes aprobar en esta vida nueva que tienes en Cristo Jesús. No a la vieja manera. No se resuelven las cosas a la vieja manera. Me anoté una frase. Hemos vivido toda una vida educados o educando al alma sin Dios, sin temor, sin conocer su palabra. Por ende tenemos una vida de educar mis pensamientos, emociones y voluntades de forma viciada, con mi yo caído y enfermo. Hemos vivido toda una vida buscando de Dios la ayuda, no la guía. Dios suprime, Dios sanalo, Dios levantame, Dios ayudame. Ese concepto catolizado dentro de nuestro marote, donde Dios está solamente para manguear, olvidando el Dios verdadero, el Dios que camina adelante, el Dios que es un rey, el Dios que es un rey y donde pisa está su reino. Un rey que pide que cuando nosotros oremos con Él no estemos mangueando cosas menos importantes de las cuales Dios ya sabe. Que cuando yo entre en su presencia le diga, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, tú eres santo, santificado sea tu nombre, perdóname si lo uso por cualquier pavada. Te ruego esto, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, acá en mi matrimonio, como se hace en el cielo, acá en la crianza de mis hijos, como se hace en el cielo, acá en mi economía, en mi tiempo, en mi esfuerzo. Un rey que nunca deja de pararse como rey y que te dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos creen eso, verdad? Acomodemos el enfoque este año. Pone a Dios en el primer lugar. No vivas como un inconverso. Los inconversos no pueden escuchar a Dios, tú sí. Y la voz de Dios tiene peso y tiene la capacidad de corregir tu vida y cambiarla. Puede golpear tu postura y puede ablandar el corazón duro que el pecado endurece. La palabra. Me gusta esto para que lo escribas. La facultad, la habilidad de la nueva vida es que hoy puedo escuchar a Dios. Quizás todavía no cambié en un montón de áreas mi carácter, ni corregí mis posturas. Y quizás no corregimos nada todavía de nuestro matrimonio, pero tenemos esperanza si me convierto. Puedo escuchar a Dios. Mi oración no es que le vaya bien a mis hijos, quiero que escuchen a Dios. Mi oración es que de acá te lleves un mensaje al corazón. Pero el hombre natural no percibe, no las nota, no lo acepta, no se percata de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice 1 Corintios 2:14. Y dice la Biblia, y no las puede entender, porque estas cosas se entienden espiritualmente. Si no te conviertes, no tienes la facultad espiritual. Y si no tienes la facultad espiritual, nunca entenderás a Dios, te parecerá locura lo que te pide. Y vamos a dar toda la vida intentando, voy a la iglesia para que me ayuden. Venir, y vas a ir de vuelta, vas a juntarte con la misma persona, vas a cometer los mismos delitos que antes cometías, vas a venir llorando, Dios te va a abrazar, te va a perdonar, te vas a levantar, pero como no te has convertido el corazón, al poco tiempo, ¿qué pasa? Vuelves a practicar. Y lo que venimos hablando, del ciclo sin fin, de pecado, de tropiezo, de no mejoras. Le pido a los maestros de palabra, no seamos consentidor del pecado. Con una palabra de amor, lo que está mal, está mal. Lo que Dios no bendice, se dice con una dulzura especial, con un espíritu al cual la Biblia llama espíritu de mansedumbre. Porque la palabra se puede usar para matar o para dar vida. Usa la palabra para dar vida, pero nunca le digas sí a alguien que tienes que decirle que no. Y si no necesitas, no permitas que tus hijos tomen la decisión de poder manejar su vida cuando todavía no tienen el carácter hecho. Trabaja en pos de ello. Ora a través de pos de ello. Prepárate para ello. Para que cuando seas grande ya no van a recibir quizás más nada de ti. Puedan decir de que lo educaste y le diste lo más precioso que puede tener una persona. Es tener dónde esconderse de verdad. Porque allá afuera van a sufrir, porque allá afuera van a haber problemas. Porque lo que pasa en la casa no es lo mismo cuando te vas a vivir solo. Y no lo digo porque Candela se fue de casa. Lo digo porque todos hemos vivido esta situación. Lo que hubiese vivido yo, si no yo no hubiese encontrado. Y yo sé el calvario que vivía en mi corazón. Porque en mi casa no estaba Cristo. Oro para que se convierta. Donde hay un corazón convertido, Dios llama a ese lugar una casa de oro. Un lugar donde la santidad reina. Un lugar donde es ideal para que se manifieste su presencia. Si quieres que las cosas sean transformadas, debes vivir como esa nueva vida que Dios preparó para ti. Dejando al viejo, abrazándote al nuevo. Oramos, inclina tu rostro ahí como estás sentado. Y preparamos también nuestros corazones para la Santa Cena. Señor, te damos gracias. Tantas cosas por decir y tantas cosas difíciles de ministrar. Tú nos dijiste en tu palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y lo vacío, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que está convertido, permanece para siempre. Señor, yo reviso mi corazón en esta noche, luego de esto que hemos compartido como iglesia. Me pregunto si mi corazón está convertido o soy una persona inconversa. Si en realidad estoy siendo gobernado o dominado por mis pasiones, o si el Espíritu Santo en realidad está tomando el control de mi vida.
Me pregunto en esta noche si el que está sentado en el trono de mi corazón es mi yo, es mi ego, o si he logrado bajarme de ahí y he logrado sentarte ahí. Enséñame con tu palabra. Ministrame en esta noche. No quiero fallarte. No quiero estar lejos de lo que tú me pides. Reviso si estoy siguiendo la corriente de este mundo. Y si en realidad yo estoy muerto para las cosas del mundo, si todavía respiro lo que los demás respiran, aún sabiendo de que hay un final triste para el que camina el camino del hombre inconverso. No quiero que vengas a mi vida, Dios, para tapar mis huecos. Quiero que tomes el control de mi corazón. No permitas que mis pasiones me gobiernen. Díselo con tus palabras. No permitas que mis pasiones me gobiernen. No permites que mis deseos tomen el control. No quiero estar en contra o en guerra con el Espíritu Santo. Quiero estar en contra y en guerra con mi vieja vida, con mi vieja postura. Me estoy absteniendo para mantenerme para mantener buena mi manera de vivir. Me estoy aprendiendo a abstener. Estoy aprendiéndome a someterme. Estoy aprendiendo a hacer el bien para hacer callar la ignorancia. Estoy aprendiendo a honrar a todos, a amar a los hermanos, a temer a Dios y honrar al Rey. Estoy aprendiendo a no ponerme en primer lugar, porque decido en mis amistades, decido pensando en mí, en mis broncas, mis rencores. Y no importa cómo el otro lo tome o no lo tome. El tema es lo que Dios piensa de lo que estoy haciendo. Perdóname si me quejo en vez de cantar alabanzas. Perdóname si mi boca es una confesión constante de lo que tú no puedes, olvidándome que tú eres todopoderoso y que me amas. Perdóname si estoy buscando seguirte a ti sin negarme a mí mismo, sin tomar mi cruz cada día. ¿Cómo haré para caminar en pos de ti? Cuando caminar en pos de ti demanda mi propia muerte, mi propio deseo de dejarme atrás. Ahora dile, perdóname si te he fallado. David también fue carnal. Saúl también lo fue. Saúl lo fue. El hijo pródigo también lo fue. Perdóname, porque a veces mi carnalidad pretende que me traten con pinza. No se me puede decir nada porque me ofendo, porque me enojo. Los celos afloran en mí. Celo a mi hijo, celo a mi hija, celo a mi esposo, a mi cónyuge, celo a mi esposa, celo a mis padres, celo a los líderes, celo a la iglesia. Pero no es un celo, el celo que te agrada, sino el celo enfermizo que me hace sentir que me dejaron de lado, que no me amaron. Señor, ando en pleito, continuamente sostengo, y en vez de ser un pacifista me volví un rencoroso porque me doy cuenta. Pero yo renuncio en esta noche a todo aquello que me aleja de ti. Yo me alejo, Señor, de esta postura, porque yo soy una persona que he creído en ti. Creo en quién soy. Y perdóname por las veces donde estoy buscando el reconocimiento de los demás, cuando a mi carne lo peor que me pueden hacer es darme reconocimiento. Porque cada vez que me reconocen algo me envanece, me hace sentir que soy superior a otros, que puedo opinar de todo, que puedo meterme en todo. Yo, Señor, quito mi yo gigante del trono de mi corazón en esta noche. Yo destrono mi ego, y aunque no me olvido de mí, porque yo sé que tú me amas, te siento a ti en el primer lugar de mi corazón. Perdona mis caprichos, mis manias, perdona mis terquedades, perdona mis rudezas, mi decir mis cosas para que duelan. Y perdóname porque aún siendo libre y entendiendo que soy libre, todavía en área vivo como esclavo, dominado por el pecado. Pecado que me controla, que me domina y me dirige. Pero en esta noche entiendo mi postura, entiendo quién soy.
Me desato de todo aquello que me mantiene atado, que me mantuvo atado por años. Vamos, ora, levanta tu oración en esta noche. Perdóname, Señor, porque a veces solamente ando bien bajo disciplina. Es como que se me tiene que ser rígido conmigo para andar bien. Cuando me suelto un poquito en la corrección, cuando tú me sueltas en la corrección, de vuelta vuelvo a imponer mi voluntad. No quiero mirar para el costado y no ver fruto. No ver fruto en mi matrimonio, no ver fruto en mi economía, no ver fruto en la crianza de mis hijos, no ver frutos dentro de mi propio crecimiento. Enseño de paz y no la tengo. Enseño de amor y no lo doy. Hablo de mansedumbre, algo de lo cual sin duda no tengo, porque las broncas me gobiernan, porque la impetuosidad me gobierna. Perdóname porque a veces no me importan los demás y solamente estoy pensando en mí. Pero yo tengo marcas espirituales de las cuales quiero aferrarme en esta noche. Yo soy una persona cero conflictos. Yo vivo en paz porque soy un pacificador, no un guerrero, un pacificador. Me vuelvo de mi orgullo y me humillo. Y te pido perdón y me humillo, me postro. Y te digo en esta noche, te necesito más que ayer. Y enmudezco todas las voces que me dicen que soy más inteligente, que estoy más preparada, que estoy más preparado, que me hacen sentir que soy más superior, cuando yo me siento inferior. Cuando yo soy inferior, mi gracia eres tú, mi fuerza eres tú, mi bien eres tú. Si hay algo bueno en mí, eres tú. Perdóname porque a veces me sacrifico por mí y me cuesta sacrificarme por los demás. Y leo tu palabra para cerrar este tiempo. Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo que es inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padres, y vosotros seréis hijos e hijas. Limpiémonos, por tanto, de toda contaminación de carne, y limpiémonos, por tanto, de toda posesión, de toda contaminación de espíritu. Hoy rompemos los vínculos que nos mantienen atados. Señor, hoy me reeduco por medio de tu palabra. Hoy, como dice tu palabra, me examino si debo darle a mi corazón, Dios, menos de mí y más de ti. Hoy me examino mis pensamientos, porque yo sé cómo estoy, porque yo sé bien lo que siento, lo que tengo ganas. Señor, hoy me pruebo para medirme mi conversión, y si no estoy, hoy me vuelvo a ti de todo corazón para que Espíritu Santo me ayudes. Convierte mi corazón, díselo, conviérteme, llévame a tu presencia. Rompe con todo aquello que el enemigo ha levantado para mantenerme en esclavitud de una condición infructífera. Padre, rompe, Señor, con toda acechanza del mal que viene en contra de nuestro hogar, de nuestra familia, de la crianza de nuestros hijos, de la libertad de nuestros jóvenes. Padre, te entregamos nuestras vidas. Padre, te pedimos que te enseñorees de nuestra vida. Tómame, vuélveme a levantar de donde estaba y se me ha ido como el hijo pródigo. Vuelvo a ti de todo corazón para que me perdones, Jesús. Solo quiero ser como tú, Jesús. Díselo, haz la oración. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Dile, estoy dispuesto. Aquí estoy dispuesto a